El jubileo era la libertad que se le concedía a cada persona cuando realmente se decidía y ella en su conciencia y en su manera de pensar estaba el simplemente debo de perdonar, pero como normalmente a los seres humanos no se nos da eso, entonces en la ley de Dios estaba que cada 7 años ellos tenían que perdonar las deudas y sobre todo a lo que se enfoca más el capítulo es a no estar siendo crueles con los extranjeros, porque de ser así entonces realmente no estaríamos haciendo las cosas como digno pueblo de Dios. Nosotros tenemos prohibido estar y abusar de la gente que no tiene recursos, de la gente que es que no tiene la suficiente solvencia, que no está bien en algún área se podría decir, no precisamente en un área espiritual, pero sí demostrando que nosotros no podemos ni debemos de estar abusando de ese tipo de personas. Por eso es que cuando nosotros tomamos este pasaje para poderlo compartir y para poderlo predicar, esa es una de las cosas. Que en primera, no podemos estar abusando de las personas que no tienen con qué defenderse, por así decirlo. Si aquellos que tienen el poder se nos dice Dios que no lo debemos de hacer, con más razón hay quien hace un énfasis de que no lo hagas con aquellos de los cuales no tienen nada. O sea, que respetes a los extranjeros. ¿Por qué? Porque en aquellos años un extranjero era lo peor que podía haber. O sea, era lo peor que te podía pasar. Porque no tenías tierra, no tenías lugar, no tenías familia. Cuando alguien era extranjero normalmente era porque lo desterraban. Entonces, en este sentido y en este contexto y trayéndolo al tiempo al cual tú lo debes de hacer contemporáneo a tu iglesia, Él les está diciendo, Dios les está diciendo que no deben de hacerle eso porque ya ha sufrido de por sí mucho y que al contrario de eso le deben de dar ese asilo, le deben de dar ese lugar. ¿Por qué? Porque es muy feo lo que les está pasando. Entonces, a nuestro tiempo, a nuestra era, son ese tipo de personas que realmente están pasándola muy mal y que lejos nosotros esté de hacerles un daño, de provocarles algún mal, sino que nuestra vida sea para bendición de ese tipo de personas en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Otro tema que el cual es muy bueno para que tú lo tomes y lo puedas predicar es precisamente cuando se toma el año de la libertad. En ese momento todas las deudas quedaban canceladas, toda la libertad quedaba hecha fuera y precisamente nuestro Señor Jesucristo por eso Él vino a traer el año agradable del Señor, es decir, el jubileo. Cuando Él vino, Él no vino a traer una libertad cada 7 años, Él vino a traer una libertad eterna, porque precisamente tal vez tú pudieras seguir en tus deudas, tú podías seguir en tus problemas, pero bueno, como punto y aparte, si ya estamos caminando en el camino de Dios, hay que pedirle a Dios y como sea salir de esas deudas. Pero Él nos ha traído, que nos ha librado de la mayor deuda que teníamos, que era el infierno, que era estar perdidos en la presencia de Satanás. Y de todas esas cosas Dios nos ha librado. Entonces, cuando Él ha puesto ese fin, ese límite en nosotros, entonces nos recuerda que ya somos libres. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Y que la mayor deuda o el mayor problema que teníamos ya fue saldado y fue librado en la cruz, cuando Jesucristo dio su vida por todos y cada uno de las personas por las cuales ha muerto. Nos ha concedido esa libertad. La demás, esfuérzate, líbrate de eso, pídele a Dios que te saque de esos problemas y por favor ya no te endeudes ni tengas esos problemas. Esa es la libertad principal a la que Él nos trajo, a lo que Él nos llamó y por lo tanto, en globalizando el capítulo 15 es la libertad a la que Dios nos llamó. Es la libertad de la cual Él nos concedió. Pero ¿cuál es una de las cosas que nosotros hacemos? Que aunque a veces Él nos haya concedido la libertad, por las razones que sean, que pueden ser muchas y diversas, nos esforzamos por seguir esclavizados. Y Él nos enseña que nosotros ya no tenemos por qué seguir esclavizados, porque por eso Él nos ha libertado de ese tipo de cosas. Por eso Él nos ha traído a una nueva luz. Por eso es que nosotros debemos de recordar que Dios ya te ha liberado. No pongamos cargas que no deben de ser sobre nuestras iglesias, sobre nuestra gente, porque no es así. Ya Dios los liberó. Ciertamente a veces no están avanzando correctamente, pero con una exhortación clara y sobre todo con la escritura, se les tiene que recordar que Dios ya los liberó. Dios ya los liberó. Ya te liberó Dios. Es el momento de que tú toques el año agradable del Señor. Es el momento de que ese jubileo que se dio, y ya no es para 7 años, sino por siempre, ahora realmente con tu vida lo estemos haciendo.
La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos proclamando la libertad a nuestras iglesias? Yo te podría preguntar, como decimos, a ti primero, bueno, a ti primero, pues sí, lógicamente sí. Pero estoy seguro, pero si tú estás aquí, es porque tú estás ahí para llevar y para ser un predicador y un expositor hábil delante de tu iglesia. Y una de esas cosas es entender eso, que lo principal ahorita son ellos, tu iglesia. Entonces estás ahí para declararles la libertad, para mostrarles el camino que hay a través de Jesucristo. Y para decirles que sí, tal vez tendrán deudas, problemas y hay que orar por ellos, pero también hay que entender que la mayor deuda fue saldada por Jesucristo. Todas las demás deudas tienen una salida. Todo camino tiene una solución. Pero si tú te equivocas en cuanto a Jesucristo, eso ya no tiene ninguna solución. Tú puedes hacer una mala decisión económica y te levantarás. Puedes hacer un mal negocio y te levantarás. Pero si decides darle la espalda a Jesucristo, ahí ya no existe ninguna solución. Esta sí es una cárcel eterna en la cual es el infierno. Y la libertad que Jesucristo nos ha concedido, esa es una libertad eterna por encima de cualquier cosa.